Este es el momento que vamos a tener oportunidad. Pensé mover mi computadora y me olvidé que es la de adentro. Que vamos a tener oportunidad de compartir algo que se llevan, algo que han aprendido, algo que ustedes van a querer cambiar, o la oportunidad de hacer preguntas. Entonces, está Michelle con un micrófono y creo que alguien más. Y entonces, pues levanten la mano y este es el chance de que tenemos de compartir. O sea, este es el momento de como decimos, recoger todas las bendiciones y las gracias que Dios nos ha dado o hacer preguntas. Gracias. Algo que me gustaría saber, si usted me puede contestar, es: he notado que en los últimos años los sacerdotes no están realmente involucrados en RICA. RICA para ellos es como si no siguen realmente el rito como debe ser. Sí. Entonces sí. No sé a qué se debe la razón de ello. Bueno, mi experiencia de los últimos 18 años ha sido que en su formación del seminario se aprenden de cómo celebrar el rito, aprenden cómo bautizar, aprenden cómo celebrar la vigilia pascual, pero no aprenden el proceso. Entonces, en mi experiencia, eso influye mucho. Como las clases, las materias que tienen que coger son bastantes. Lo que escucho es que no hay tiempo. En los seminarios que yo he enseñado, yo he ofrecido una clase electiva, una clase extra sobre RICA. Y a veces vienen 10 muchachos, a veces se llena con 20, 25. Y yo todavía converso con esas personas que ya son sacerdotes y dicen, sí, esta es la primera vez que escuché de esto, así. Entonces yo creo que hace falta o ofrecerlo en nuestros seminarios o como parte de la formación continua de ellos, que cada diócesis, cada obispo, con el obispo de cabeza, se comprometan a hacer días de estudio sobre RICA. O sea, eso sí hace falta bastantísimo y eso he observado. O sea, yo no he vivido en esta área, no he vivido en California, tampoco he vivido en Texas y en el este, pero he observado eso, que no se involucran mucho y claro, está súper bien que compartan algún aspecto pastoral con laicos que les ayuden con las sesiones, pero sí es importante, o sea, en muchos casos ni siquiera les han visto a las personas hasta el día de la vigilia pascual. Entonces es súper importante que sí, y parte viene de la formación que recibieron, pero entonces regreso a quien sea que esté encargado, el vicario del clero, de que ellos hacen convocaciones cada año. O sea, debe ser algo que la diócesis se compromete de que esto es algo súper importante. Si la evangelización es importante, como decimos que es, entonces eso debería ser una prioridad. Así que ojalá que algún día, hoy día, Dios nos bendiga que eso se haga una realidad, ¿no? Que haya una formación continua para ellos, igual que para los laicos, ¿verdad? La pregunta es, ¿usted recomienda que usemos un libro o no lo recomienda? Para el libro, Para este el libro. No. Este libro, de libro 100%. Este libro, 200%. Okay. Recomiendo algo que les ayude a guiarse. Recomiendo esto y la Biblia, 100%. A más de eso, si es que necesitan alguna ayudita, por ejemplo, la jornada de fe, no cabe mal. Lo que a veces he notado que sucede es que usan la jornada de fe y no usan la Biblia nunca. O sea, los dos libros que deben estar presentes es esto y la Biblia. El catecismo, poco a poco van introduciéndolo, pero la Biblia fundamental y el catecismo poco a poco. Esto les va a ayudar en algunas formas si es que necesitan condensar la información.
Y si es que utilizan algo parecido a esto, lo que es importante es comunicar claramente a la gente que esto no es como un libro de matemáticas, sino como una ayuda para que como que resume lo que se habló. Pero de hecho, el rito, la Biblia, desde el comienzo, el catecismo ya va siendo introducido prontamente, pero comenzamos con el anuncio. O sea, comenzamos con el anuncio. Ajá. Una pregunta. Esto que tú nos estás diciendo, que los sacerdotes deben tener alguna formación, ¿tú dejas algo aquí en nuestra arquidiócesis como luz que diga, esto amarillo necesitamos que ustedes lo hagan, o simplemente es algo que nos cuentas a nosotros? No, Nunca les llega al arzobispo. He tenido conversaciones con Michelle, eso depende de cuando ella le escuchen. The question was, would our priest here be invited to some kind of ongoing formation? I guess I will be throwing myself under the bus for that. We did ask the people the priests who have a council where they consider what they will be studying or asking people to come in for, and for whatever reason, I believe logistically they had already planned for the year. So when we had Father Paul Turner available earlier in January, and also with Dr. DeBrock, it wasn't something that they could fit into their schedule. It is definitely something that we would desperately love to have them involved. We did have a couple of deacons come to Father Paul Turner's, and it was amazing that they also we heard audible gasps about things that they did not know they were supposed to be doing or not doing. But those were not the changes. Those were the things that have been going on since 1972, and they still were not clear on it. So yes, we know there's a desperate need for education for both our priests and our deacons. So if you could put any pressure or suggestions kindly in a pastoral way, we would really, really love to be able to help them with this. Thank you. Y estaría yo feliz de regresar. Sí, o sea, de hecho, especialmente cuando sacerdotes no han sido formados acá, yo he notado pues mucha diferencia porque, de hecho, nuestros seminarios obviamente tienen el curso sobre sacramentos de iniciación, pero incluso nuestros seminarios no entran al proceso en sí, ¿verdad? En los seminarios en Latinoamérica, el proceso de RICA realmente no se habla mucho porque no hay la necesidad. Entonces, sí, vienen acá y no tienen conocimiento, ni siquiera del ritual, pues no, menos aún del proceso. Pues en este caso, entonces, hay que haber una formación para ellos también. Pues, de hecho, en muchas diócesis, una de las cosas que están comenzando a conversar con el vicario de clero es cuando vienen sacerdotes de otras, no solamente de Latinoamérica, pero de otras partes donde no se conozca RICA, es parte de inculturarles a ellos, a la iglesia acá, ¿no? Pero cada diócesis varía. Sí, buenas tardes, porque ya es tarde. Ya, gracias. En el proceso de RICA, ¿aún vamos a seguirle llamando RICA a este proceso? ¿O qué hay del otro nombre que en algunos parroquias ya comenzaron sí, con gracias. Heroica? Yeah. Porque es muy importante actualizar, que muchos nos hemos enfocado en actualizar. Sí. Entonces, si de aquí en adelante nos preguntan, ¿es el proceso de RICA? Sí, o cuál gracias, es el gracias nombre? por pedir esa aclaración, no la había incluido. Cuando los diferentes rituales litúrgicos las traducciones fueron revisadas, por ejemplo, el ritual del bautismo, el ritual de la confirmación, todos esos rituales en inglés se cambió la palabra a orden, entonces order of confirmation, order of baptism. Sin embargo, en español la palabra ritual se mantuvo. Entonces el proceso se llama OCIA en inglés, pero en español se mantiene como RICA. De hecho, aquí está la nueva traducción y se llama Ritual de Iniciación Cristiana. Si es que yo tuviera el libro en inglés dice Order of Christian Initiation. Entonces la palabra rite
fue traducida como order en inglés, pero en español se mantuvo. Entonces, para nosotros, hispanohablantes, seguimos con Rica. Y si es que ustedes escuchan que alguien está queriendo decir Oika, no, eso no estamos usando eso. En inglés sí se usa OCIA, pero lo que les recomiendo, y eso es algo que en algún punto yo me reté a mí misma porque yo estaba notando que como que decía así Rica, y ya, decía, pero no estaba ni pensando en lo que decía, y me reté que no iba a usar las iniciales, que iba a decir iniciación cristiana. De la misma forma que no digo, vamos a llevarle al muchacho al RB, que sería el rito del bautismo. No digo RB, digo el bautismo. No digo voy a prepararle a la pareja para el RM, digo entonces yo me reté a mí misma que quería comenzar a no usar la abreviación y lo uso con menos frecuencia que antes, todavía caigo, pero he hecho intencionalmente el propósito de decir el camino de iniciación cristiana. Claro, y gracias por pedirme porque totalmente se me pasó, gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, mencionaste acerca de que usemos el manual y también la Biblia. Ajá. Pero al referirte a que usemos más la Biblia, estás sugiriendo que hagamos como tipo apologética o que nos enfoquemos solo en la historia de la salvación. Súper buena pregunta. O sea, la apologética tiene su lugar, pero primeramente siempre se comienza con el primer anuncio, o sea, con la evangelización. Entonces, por eso es fundamental que resaltemos momentos claves en la historia de la salvación. No, obviamente pues el misterio pascual, la crucifixión, la resurrección es momentos súper claves, pero debemos siempre retroceder a la creación y empezar con ese momento en la historia de la salvación y luego resaltar momentos claves. Entonces tal vez momentos de la alianza, puede ser momentos de la alianza con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, esos momentos claves de la historia de la salvación, luego pasar al Nuevo Testamento y puedes entender la idea del reino de Dios como el momento a donde vamos caminando. Una vez que esa historia de la salvación esté compartida, por primera vez, porque regresaremos a ella, entonces el rato que estamos presentando un dogma, se puede, o sea, uno usa la escritura para ayudarnos con la apología, porque el dogma no es que salió del aire, sino que es interpretación de la escritura. Pero no deberíamos empezar allá sin tener el fondo de la historia de la salvación. Y para la historia de la salvación, como digo, recalcar puntos claves, no es imposible que vamos a leer pues a darles la historia entera, pero esos puntos claves, esos picos, como quien uno diría, y con el propósito de hacerles entender que no solamente es la historia de los antepasados, sino que cómo entras tú en esta historia de la salvación, cómo esto se convierte en tu historia también. No es solamente la historia de aquellos judíos hace montones de años o aquellos hebreos o qué sé yo. Entonces, nuestra historia. Y a eso, una vez se comienza con eso, pero van a regresar a eso. Ves y ves y ves. Uh-huh. ¿Sí? Ahora que contestó esa me salió otra pregunta. Pero no sé si se escucha o tengo que tocar algo. ¿Se escucha? Hay que aplastar. Hay una cosita que un palito verde. ¿Sí escuchan? Sí, ahora sí. Más que una pregunta, era compartir el cambio que hubo en nuestra parroquia desde que se empezó el envío. Oh. Nadie sabía lo que era Rica, nadie sabía quiénes estaban en Rica, hasta que una buena directora que tuvimos de formación está por aquí, y que yo no entendía qué era eso del envío. Y ahora todos conocen a las personas, ya saben que a mitad de la misa se van a retirar, todo el mundo participa, toda la comunidad está viviendo, y por ende el padre. Claro. El padre viene a las secciones y Qué por eso bello. les quería compartir, porque el primer señor preguntó algo
No le vamos a echar todas las culpas a los sacerdotes, porque Claro. ya sabemos que no tienen tiempo. Pero eso que decía ahí como chiquito Ajá. es bien importante, que se Sí. haga el envío. A nosotros nos cambió, fue un antes y un Sí. después. Y de hecho, el envío es indispensable porque a la final estamos nosotros como comunidad enviando o sea, mandándoles con nuestras oraciones. Pero de hecho, cuando hay rito de entrada, por ejemplo, el rito de entrada al orden de los catecúmenos, invitar a la comunidad entera. No van a venir todos, se sabe, pero por lo menos anunciar, por lo menos decir qué es lo que va a suceder en este rito, invitarles a que oren por ellos. Entonces, sí, eso, gracias por compartir cualquier rito litúrgico con los catecúmenos y los candidatos, debería ser algo que la comunidad entera participa. Qué bello, gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿Enrica ya no va a haber más oyentes? Cuando cuando ya terminas todo tu proceso, terminas con tus sacramentos, ¿podemos permitirles a ellos que se queden para que luego pueda hacer una preparación para ser catequistas o no ya, o necesitan ir a otro ministerio? Lo ideal sería que ellos continúen como, si usamos el principio de la pequeña comunidad de base, entonces ellos continúan con un facilitador, alguien que ya tenga un poquito más de experiencia, ¿verdad? No alguien que recién entró el año pasado, y continúan su crecimiento, ¿verdad? En grupo, y de cuando en vez, no diría que necesariamente es de oyentes, sino que, por ejemplo, vienen y comparten su testimonio, vienen y oran con los que están en el camino. Entonces, su labor no es en sí de oyentes, sino de ayudar en el aprendizaje, pero no en el sentido de aprendizaje académico, sino como alguien que es un aprendiz que está aprendiendo el caminar. Entonces, mi recomendación es que parte del equipo que vamos formando, alguien de ese equipo, por ejemplo, en mi parroquia, yo estoy ayudando con eso ahorita, con mistagogía. Entonces, parte de ese equipo se saca una pequeña comunidad que van vinculándose entre ellos, van profundizando, y es como decir que les pongamos a parejas que están casadas 5 años, se les pone a ellos juntos, y parejas que están casadas 10 años, se les pone a ellos juntos para que aprendan de uno del otro, y les invitaría a que regresen a compartir su testimonio, a orar con ellos, y pues de cuando en cuando, pero que no se sientan solamente como oyentes, porque ya están en otro punto. ¿Ya? Gracias. Quería preguntar, porque estaba compartiendo mucho aquí con los hermanos. Mi esposo y yo llevamos 4 años aquí y vinimos de Nueva York y éramos catequistas allá por muchos años, pero utilizando la catequesis aquí nos dicen que no, que es diferente a la de Nueva York. Yo no entiendo cuál es la diferencia. Verdaderamente, de la manera que se enseña el catecismo aquí es muy diferente al de Nueva York, porque cada vez que lo utilizamos nos deja mejor escuchar, que tenemos que aprender, porque aquí es diferente la diócesis a la diócesis de Nueva York. O sea, ¿y esto está escuchando de su parroquia, que le dicen que es diferente? Sí. Las maestras, mismas catequistas, y pues nos quedamos callados y simplemente estamos ¿cómo se llama? Como neutral. Eso sería bueno hablar con la persona encargada del ministerio hispano, Michelle. Puede ser que tal vez la persona no esté entendiendo bien lo que la diócesis pide. A veces eso pasa, que le culpan a la diócesis de algo, pero es que tal vez la persona no está entendiendo bien lo que es el proceso. Bueno, siempre nos están diciendo aprendan el estilo de aquí porque no tenemos el estilo de Nueva York. Pero y usted, pregúnteles que le digan cuál es el estilo de acá. Pero no debe ser, no. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás con un Google Translate? Sí, pero necesito practicar mi Muy español. bien. Sigue adelante. Soy seminarista. Me llamo Brian. Tengo pregunta difícil para ti. ¿Ya? ¿Crees que reducir la edad para la confirmación aliviará el problema de los católicos que esperan
la confirmación más tarde en la vida? Sí, eso te mandó el Espíritu Santo esa pregunta. Sí, ¿contesto en español o en inglés? Ambos. Okay. Es posible. Sí. Okay. So I'll do it in Spanish first. Cambiar la edad sin cambiar el proceso fundamental no va a ayudar. O sea, solamente cambiar la edad de 15 a 12 o a 10 es como estar moviendo una pieza de ajedrez sin tener resultados profundos. Lo que va realmente a cambiar es el paradigma, es de que podamos entender qué es la confirmación y qué no es la confirmación, porque a veces le hemos hecho algo que no es, y entender ese proceso de la relación de la confirmación en los sacramentos de iniciación. La confirmación no es al final, la confirmación es, por eso solamente se recibe una sola vez, no es el final. Y la Eucaristía es el fin a donde vamos. Entonces, si no enseñamos eso, no va a importar si confirmamos a los 10, a los 15, a los 20, no va a importar. Entonces, lo que se necesita es una transformación de paradigma a nivel de todos, de los laicos, de los ordenados, etc. So I want to thank you all again for giving us a good portion of your day. Dr. Jimena has another interview coming up in 10 minutes in the courtyard for the Archdiocese of LA, believe it or not. So she's doing that after this. But I want to let you know from the Archdiocesan standpoint, from the Office of Evangelization and Discipleship, we are so grateful for your service, each and every one of you, leaders, catechists. You put your heart and soul into this, and we are very grateful. So I'm going to ask you now to say thank you to Dr. DeBrock. So welcome. Gracias. Una pequeña, Michelle, just real quickly. Estos son algunos de los recursos. Eventualmente va a haber un PDF de esta presentación, entonces ahí también les dirá el link. Hay más recursos, pero esos son los que yo uso con bastante frecuencia. Y el uno que no está en publicación ahorita, porque me imagino que está en revisión, es Preguntas y Respuestas sobre Rica, una guía para comprender iniciación cristiana. Y lo que sí está todavía disponible es esto para padres de familia de niños que están por el proceso. Este estará, me imagino, no sé cuánto saldrá la nueva edición, pero esos son súper buenos. Y de Liturgical Press, el libro que la hermana me prestó y que muchos de ustedes ya lo tienen. Entonces, esos recursos quería compartir. Y acuérdense que la iniciación cristiana, con la ayuda de Dios, les proveemos la ayuda espiritual para su preparación, para que la recepción de los sacramentos dé frutos. No solamente queremos que sea un momento del ritual, un ritual vacío en sí, sino que realmente dé fruto. Y el fruto sería algo así, ¿verdad? Una iglesia llena de discípulos que luego salen al mundo y transforman al mundo. Entonces, muchas gracias. Pregunta.